Retiramos la enmienda porque hay un acuerdo transaccional con el Partido Socialista de añadir una enmienda transaccional que suprime la palabra indefinidamente, que es la última palabra del texto de la moción que sometemos a votación. Quiero explicar cuál es el sentido de la enmienda y el sentido del acuerdo que hemos alcanzado. Compartimos el sentido de la proposición no de ley, pero éramos críticos con ese mantenimiento del sistema de cuotas lácteas indefinidamente. Ya sé que hay un acuerdo, y un acuerdo que mi partido comparte y que lo ha compartido en otros ámbitos parlamentarios, también en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito del Parlamento Europeo, respecto a la necesidad de mantener en este preciso momento, las cuotas lácteas que, según los planes previstos en la Unión Europea, estaban abocados a finalizar en el año 2015. Nosotros creemos que es muy necesario para proteger en este momento a nuestros ganaderos el que se pueda dilatar más allá de ese plazo del 2015 el mantenimiento del sistema de cuotas lácteas. Compartimos esa valoración. Pero mire, si habíamos presentado la enmienda era porque nos parecía que añadir ese sistema de cuotas lácteas de forma indefinidamente no es un buen sistema de establecer un mercado de la leche racional, sostenible y que permita desarrollar la actividad por nuestros ganaderos, por los ganaderos asturianos. Y les voy a decir por qué, y para eso voy a utilizar palabras textuales de la consejera de Agricultura de Agroganadía en el día de ayer. Ella decía que el mantenimiento de la cuota láctea en este preciso instante es un salvavidas para evitar la caída mayor de los precios. Efectivamente, es un salvavidas, pero un salvavidas siempre se facilita a la persona que se está ahogando, y nosotros creemos que los ganaderos asturianos tienen que desarrollar una actividad empresarial y económicamente viable por sí misma, porque esa actividad sea absolutamente rentable, no porque permanentemente les facilitemos una serie de salvavidas que les mantengan permanentemente al borde del ahogo. Y por eso lo que no queríamos era establecer como criterio general que ese mantenimiento de la cuota láctea era el mecanismo que nosotros considerábamos para regular el mercado de la leche, ya digo, de forma indefinidamente. Esa era la posición, ese era el sentido de la enmienda, y en el momento en que, por parte del grupo que formula la proposición no de ley, se acepta suprimir esa palabra indefinidamente, por lo tanto, ya huelga mantener la enmienda porque compartimos el resto de la proposición no de ley. Simplemente, muy brevemente, una reflexión general. Es cierto que en Asturias llevamos desde los años 80 sometidos a una reconversión en el sector ganadero, en el sector de la leche, que empezó, ustedes seguramente, muchos de los que están aquí, lo conocieron de manera más directa, que empezó en los años 80 y que ha posibilitado que de 20.000 explotaciones aproximadamente en los años 80 del siglo pasado ya, hayamos llegado a las 2.500 explotaciones que tenemos en este momento, con unas 600.000 toneladas de cuota. Eso ha permitido aumentar la cuota de producción por ganadería, y los 200.000 kilos, que es la media de lo que están produciendo nuestras ganaderías en este momento, sería una cantidad de producción que permitiría ganar dinero a los ganaderos que están en esa producción. Claro, si los precios de la leche subiesen, que ese es el drama que vivimos ahora. Como yo decía ayer, yo creo que todos reconocemos que estamos viviendo esa tormenta perfecta en la cual, por una parte, tenemos la caída de los precios y, por otra parte, tenemos la subida de los costes. Y en esa dualidad diabólica es en la que se debate nuestro sector ganadero de leche. Es cierto que en este sector inciden políticas que se escapan, en muchos casos, de las comunidades autónomas. Permanentemente estamos hablando de la PAC, permanentemente estamos hablando de las competencias muy importantes del Ministerio. Por cierto, en las competencias de la PAC, según las nuevas directrices o orientaciones que había, el reparto del dinero va a depender en muchos casos de decisión nacional. Yo creo que más incluso del 50% de las ayudas de la PAC dependerá de decisiones del ámbito nacional.
Por lo tanto, sería muy bueno que si somos capaces de ponernos de acuerdo, seamos capaces de ponernos de acuerdo para exigir en el ámbito de la Unión Europea una posición común. Será muy bueno que cuando retorne a la competencia estatal, el reparto concreto de esas ayudas, sería muy bueno que fuesen capaces de ponerse de acuerdo para establecer ese reparto, porque es tan importante casi como las medidas que se adopten en la Unión Europea, los criterios de reparto que se adopten a nivel nacional. Pero hay políticas que dependen de nuestra comunidad autónoma y que podemos hacer aquí. Algunas se pueden hacer desde aquí. Ayer se hablaba del control de la calidad de la leche. Yo creo que nuestros ganaderos tienen un problema básico, un déficit estructural de base territorial de nuestras explotaciones ganaderas, que permitiría en alguna medida reducir esos costos, esa base forrajera y, por lo tanto, los costos de explotación, y que podríamos incidir con políticas, y en alguna ocasión ya hemos hablado de esto, ya lo hemos discutido en el seno de la Comisión y en los debates más generales, podríamos incidir en esas políticas de movilización de la tierra que ponga a disposición de los ganaderos la base territorial suficiente o necesaria para rebajar esos precios. Y yo creo, sinceramente, que en esas medidas que son necesarias, el propio sector tiene que ser consciente también de que tiene que adoptar decisiones. Y yo creo que una decisión absolutamente imprescindible es que los ganaderos tienen que formar parte de proyectos viables de concentración de la oferta. Como sucede en el resto de Europa, o conseguimos agrupar en una oferta sólida, una oferta de cuantía estimable y necesaria, ahora ya hay unos requerimientos para las organizaciones de productores lácteos, los contratos, que yo creo que es un avance, pero ha resultado absolutamente insuficiente. Pero los ganaderos tienen que ser conscientes de que tienen que participar en los procesos de concentración de la oferta si quieren competir en un mercado abierto, y este va a ser un mercado abierto también, no lo olvidemos, va a ser un mercado abierto. Yo creo que, además, debemos de buscar que lo sea y que se someta que funcione por las mismas reglas de la competitividad como funcionan el resto de los sectores. Aquí se ha hablado en muchas ocasiones. Yo no creo que sea bueno hablar del término de las subvenciones. El término de las subvenciones no es un término del que deban de depender permanentemente ninguno de los sectores, y este tampoco. Y, por lo tanto, yo creo que tienen que ser conscientes que esos procesos de concentración de ofertas son los que les van a dar la fortaleza y las capacidades de negociación que probablemente ahora no tienen. Y, vamos a apoyar la PNL, ya digo, pero me gustaría incidir sobre todo en este último punto, que seamos capaces de ser conscientes de que en cada escalón del poder territorial, en este caso, corresponde tomar una serie de decisiones, y que, de la misma manera que somos capaces de encontrar un acuerdo para exigir frente a la Unión Europea medidas que se adapten a las propias condiciones de nuestros agricultores y ganaderos, seamos capaces de ponernos de acuerdo para tomar decisiones en el ámbito de la política nacional y en el ámbito de la política autonómica, porque ahí también hay decisiones muy importantes y seguramente que con ese acuerdo será más fácil adoptarlas. Muchas gracias.